Wacom Weighted Average Cost of Opportunity, nuevo ratio para evaluar. Proyectos de inversión. Autor Oscar Orlando Rivera Morán. Prólogo en historia personal y rebeldía intelectual. Crecí en un entorno rural donde las lecciones de vida eran simples pero profundas. En mi comunidad se repetía una frase que marcó mi manera de pensar. No hay que ser como el chonte, que solo abre el pico y traga. Ese dicho me enseñó que la verdadera inteligencia no está en aceptar, sin cuestionar, sino en analizar, comparar y poner a prueba lo que nos presentan como verdad absoluta. Cuando llegué a las aulas universitarias, descubrí que en el mundo de las finanzas se transmitía una fórmula casi sagrada. El WACS, Weighted Average Cost of Capital, se lo presentaba como el estándar universal para evaluar proyectos de inversión, una receta incuestionable. Pero, cuanto más lo analizaba, más me parecía que los estudiantes estaban repitiendo lo que escuchaban, sin digerarlo, sin cuestionarlo, como aquel chonte del refrán. Nacimiento del Waco como alternativa al mito del WACC. Se hace el WACC, prometía medir el costo de capital de una empresa, integrando deuda y patrimonio, y convertirse en la tasa de descuento ideal para valorar proyectos. Sin embargo, en la práctica, me encontré con una desconexión alarmante. El WACC se movía al ritmo de las bolsas, no de la economía real. No convergía con los indicadores fundamentales de rentabilidad TIR. ROA, Binance enseñaba en las maestrías como dogma, pero los estudiantes no comprendían cómo usarlo en la vida práctica. Fue en este contexto que nació el WACO Weighted Average Cost of Opportunity. La idea era simple y disruptiva. ¿Por qué insistir en un costo de capital que depende de expectativas bursátiles? Si lo que importa en la economía real es el costo de oportunidad de los recursos, la fórmula central del WACO no surgió de un capricho teórico, sino de la observación pedagógica en NOPAT sobre activo. Este cociente conecta directamente la rentabilidad de la operación con los recursos que la empresa ha comprometido. Es simple, fácil de enseñar, y refleja lo que verdaderamente importa. ¿Cuánta riqueza genera la empresa respecto al activo que utiliza? Objetivo pedagógico y práctico del documento. El WACO no es un reemplazo superficial del WACC. Es un modelo que integra teoría, práctica y pedagogía. Este documento no busca añadir otra fórmula al arsenal académico, sino proporcionar un marco que transforme cómo se enseñan y aplican las finanzas. El objetivo es doble. One, pedagógico, que cualquier estudiante pueda comprender en minutos lo que en años de maestría no logró asimilar. El WACO produce ese clic de claridad que cambia la manera de ver la rentabilidad. Two, practical, que los evaluadores de proyectos, empresarios e inversionistas tengan una brújula realista para decidir si un proyecto genera o destruye riqueza, sin depender de tasas artificiales. El camino que emprendemos en este documento es, por lo tanto, una invitación a replantear la enseñanza de las finanzas, a reconciliar teoría y realidad, y a aceptar que a veces lo que falta no es más complejidad, sino más pedagogía. 1. En crítica al paradigma clásico 1.1. Antecedentes históricos a la teoría financiera moderna, se apoya en pilares construidos a mediados del siglo XX. Modigliani, Y. Miller, 1958, establecieron un marco de referencia revolucionario en mercados perfectos. El valor de una empresa es independiente de su estructura de capital. Esa idea, aunque elegante, asumía condiciones irreales: ausencia de impuestos, inexistencia de costos de transacción y simetría total de información. A más tarde, William Sharpe, 1964, presentó el Capital Asset Pricing Model, CAPM. Este modelo proponía que el rendimiento esperado de un activo podía explicarse por su riesgo sistemático, medido por el beta, y por una prima de riesgo de mercado. El CAPM prometía simplicidad, pero pronto mostró límites. Los rendimientos reales no se ajustaban a las predicciones, las betas eran inestables, y el supuesto de mercados eficientes resultaba más aspiracional que real. El CAPM, sin embargo, fue la semilla del WACC, Weighted Average Cost of Capital, que se convirtió en la tasa estándar para descontar flujos de caja en la valoración de proyectos. 1.2. El mito del WACC definió como el costo promedio ponderado de deuda y patrimonio en WAC se iguala a E entre V por K. E más D entre V por K y por 1, día D, en donde N representa el valor del capital propio o patrimonio, D representa el valor de la deuda. INCO es la suma total de capital, es decir, E más D AN, que es el costo del capital propio. ANCAID es el costo de la deuda, T corresponde la tasa de impuestos, AN. En resumen, esta fórmula calcula el costo promedio que tiene financiar una empresa, combinando el costo de la deuda y el costo del capital, considerando además el beneficio fiscal que produce la deuda. Este WACC se enseñó como la tasa de descuento universal. La narrativa era atractiva en reflejar el costo de financiamiento de la empresa y usarlo para evaluar proyectos. El problema es que, en la práctica,
El WAC se depende de supuestos bursátiles y especulativos, el que se basa en el CAPM, que no predice retornos reales. El beta cambia constantemente y depende de la serie de datos elegida. El resultado final puede variar tanto que pierde poder de decisión. El WACC, lejos de ser brújula segura, se convirtió en un número arbitrario. 1.3 Contradicciones con la economía real. Cuando se comparan proyectos reales con los cálculos basados en WACC, surgen contradicciones en proyectos rechazados por un WACC inflado, aunque eran rentables en términos de flujo de caja, en proyectos aceptados porque el WACC era bajo en cierto momento bursátil, aunque en la práctica destruyeron valor más aún. El WACC no converge con los indicadores fundamentales de rentabilidad. El VIN Valore, Actual Neto, descontado con el WACC, muchas veces arroja resultados incomprensibles. Para el analista principiante en la TIR, calculada con flujos reales, no guarda relación directa con el WACC. ROA, YROW, indicadores operativos, se mueven en lógicas distintas. El resultado es un divorcio entre la economía financiera, lo que dicen las fórmulas, y la economía real, lo que produce la empresa. 1.4 Consecuencias en la enseñanza y la práctica. Esta contradicción no solo afecta a las empresas, también tiene consecuencias pedagógicas. Generaciones de estudiantes de finanzas han memorizado fórmulas sin comprender su aplicabilidad real. Se forman profesionales que repiten el WACC como dogma, pero que en la práctica no saben explicar por qué un proyecto es rentable o no. He visto alumnos que, tras invertir años en maestrías en Taiwán, España, República Dominicana, Estados Unidos o El Salvador, siguen confundidos frente a la TIR, al BAN o al costo de capital. Y sin embargo, en cuestión de minutos, cuando se les explica el WACC, logran entender lo que antes parecía incomprensible. El mito del WACC, entonces, no es solo un problema técnico, es también un problema pedagógico. Bloquea la comprensión en lugar de facilitarla. 2. Definición del WACC 2.1. Concepto central. El WACC, Weighted Average Cost of Opportunity, nace de una idea sencilla y poderosa. El verdadero costo de una inversión no está en el financiamiento ni en la bolsa, sino en el costo de oportunidad de los recursos. Mientras el WACC se centra en cómo se financia una empresa deuda versus un patrimonio, el WACC se enfoca en lo que realmente importa: cuánto valor es capaz de generar la empresa con lo que tiene en sus manos. Este cambio de enfoque transforma el análisis. En lugar de preguntar ¿cuánto cuesta financiarme?, el WACC pregunta ¿cuál es la rentabilidad mínima que debo obtener para justificar que mis recursos estén en este proyecto y no en otro? 22 Fórmula base NUPAT sobre activo. El corazón del WACC es su simplicidad pedagógica. NUPAT Operating Profit After Taxes, el beneficio operativo neto después de impuestos, es decir, lo que realmente queda de la operación para los accionistas y acreedores. Activo, en el total de recursos comprometidos en la operación. De esta manera, el WACC conecta directamente la rentabilidad con la realidad operativa. No depende de supuestos bursátiles, ni de betas inestables, ni de fórmulas oscuras. Es tan sencillo que un estudiante puede entenderlo y calcularlo en minutos. En ausencia de deuda, el WACC converge con todos los indicadores fundamentales de rentabilidad: TIR, TASAGO, INTACNAU, GIG-Tornu, rentabilidad sobre activos en ROW, rentabilidad sobre patrimonio en BAN Valor, Actual Neto, que se neutraliza al descontar con WACC. Nota aclaratoria sobre M&M. La fórmula de Modigliani y Miller-M&M se aplica estrictamente a la deuda financiera, aquella que implica un costo explícito de intereses. Si se incluye en el análisis la llamada deuda gratis, proveedores, cuentas por pagar, passivus acumulados, los estados financieros se distorsionan y dejan de coincidir con el modelo. 2.3 Las 4 tasas del WACC. Aunque la fórmula base es NOPAT sobre activo, el WACC se puede expresar en 4 dimensiones complementarias en una tasa versátil. Puede calcularse de forma análoga al WACC para fines de comunicación con inversionistas y compatibilidad con mercados. Su valor es referencial, no decisivo. 2. Tasa real es la columna vertebral del modelo NOPAT sobre activo. Refleja la rentabilidad efectiva y es la base de comparación contra la TIR. 3. Tasa sectorial. Se obtiene comparando empresas de un mismo sector o industria. Permite tener un benchmark para saber si la rentabilidad de la empresa está por encima o por debajo de sus pares. 4. Tasa óptima. No es un valor matemático fijo, sino una meta estratégica en el nivel de rentabilidad mínimo exigido según la gestión, el riesgo asumido y la experiencia de la empresa. Funciona como brújula de dirección empresarial. Estas 4 tasas hacen que el WACC no sea solo un número,
sino un sistema de análisis flexible, capaz de dialogar con el mundo bursátil, la operación real, la comparación sectorial y la estrategia de gestión. 2.4 Diferencias fundamentales entre WACC y WACO. La diferencia no es solo técnica, sino conceptual y pedagógica. Enfoque, o WACC, financiamiento deuda más patrimonio, o WECO, oportunidad, rentabilidad efectiva de los activos. Paste y cálculo no o WACC depende del CAPM, de betas y de expectativas de mercado ANO. WECO depende de la contabilidad real ANE o PAT y activo. Application o WACC es una tasa de descuento bursátil, útil para presentaciones financieras. ANO WACO es una tasa de rentabilidad mínima real, útil para tomar decisiones. Pedagogía o WACC es complejo, difícil de enseñar y de comprender. O WACO es simple, intuitivo y genera comprensión inmediata. En conclusion, el WACO no pretende borrar al WACC de la enseñanza, sino reubicarlo. El WACC puede seguir siendo referencia para hablar con inversionistas financieros, pero el WACO es la verdadera brújula pedagógica y práctica para enseñar y evaluar proyectos en la economía real. 3. Cálculo de la TIR en el marco del WACO. 3.1. La TIR en los manuales financieros tradicionales, en la mayoría de los manuales de finanzas, la tasa interna de retorno TIR se presenta como un cálculo complejo que requiere iteraciones matemáticas en uso de funciones financieras en Excel, pruebas de ensayo y error para encontrar la tasa que iguala el valor presente de los flujos con la inversión inicial. Esto genera una barrera pedagógica. Los alumnos memorizan el concepto de la TIR, pero no logran visualizar su lógica económica. Para muchos estudiantes, la TIR se convierte en un misterio matemático en lugar de una herramienta clara de rentabilidad. 3.2 Enfoque pedagógico en inversión inicial. Activo en el WACO propone un enfoque diferente y pedagógico en la inversión inicial de un proyecto. Se entiende como el activo, es decir, el valor total de los recursos que se ponen en juego al inicio. Esto elimina ambigüedades en la TIR. No nace de una fórmula oscura, sino de algo tangible, los activos que la empresa compromete para iniciar un proyecto. 3.3 Flujos futuros igual activo más N o PAT. De la misma manera, los flujos futuros no son una abstracción, sino la suma del activo inicial más la N o PAT, generada en el periodo activo initial, lo que ya tenías. No PAT, lo que realmente generaste en flujo futuro, en la suma de ambos. Con esta lógica, la TIR deja de ser un cálculo iterativo, y se convierte en una comparación directa entre lo que inviertes y lo que ganas. 3.4 Ejemplo de proyecto de un año. Supongamos un proyecto con un activo inicial, inversión N, $100N o PAT al final del año $20. Entonces, flujo futuro o igual a 120 equals 120T era igual a N, o PAT sobre activo, inicia L igual a 20, sabra 100 equals 20%, o sí. En un proyecto de un año, la TIR es simplemente la rentabilidad que genera el N o PAT respecto al activo inicial. Este enfoque pedagógico y simple permite que un estudiante lo entienda en minutos. No requiere fórmulas complejas ni calculadoras financieras. Basta con reconocer que la TIR es, en esencia, la misma lógica del ROA, ROE y del WECO en un escenario sin deuda. 3.5 Convergencia de TIR y WACO. En todo escenario, una de las mayores fortalezas del modelo es que la TIR y el WACO siempre convergen. Sin importar si la empresa tiene deuda o no, ambos miden la rentabilidad mínima real del activo, y por eso, reflejan la misma lógica en cualquier estructura financiera. Sin deuda en TIR, ROA, ROE, WACO con deuda en TIR, WACO. Mientras que ROA y ROE pueden diferir. Esto le da al WACO un poder pedagógico único. Muestra a los estudiantes que la TIR no es un cálculo misterioso, sino otra forma de expresar la misma verdad que encierra el WACO. Conclusión del capítulo el enfoque del WACO hace que la TIR deje de ser un cálculo misterioso para convertirse en una explicación clara y tangible de la rentabilidad. Al anclar la TIR al activo inicial y el N o PAT, se logra una comprensión inmediata, práctica y pedagógica que conecta directamente con la lógica del WACO. 4. En el poder pedagógico del WACO. 4.1. Principio de convergencia en claridad conceptual. Uno de los momentos más potentes en la enseñanza con el WACO ocurre cuando los estudiantes descubren que la TIR y el WACO siempre convergen. No importa si la empresa tiene deuda o no. Ambos indicadores reflejan la misma lógica de rentabilidad mínima sobre los activos invertidos. Sin duda, TIR equals WACO equals ROA equals ROE equals VAN con deuda en TIR WACO. ROE y VAN pueden alejarse. Este hallazgo pedagógico permite a los estudiantes comprender que la TIR no es un cálculo misterioso, sino otra forma de expresar lo mismo que mide el WACO. El clic de claridad aparece al ver que dos indicadores diferentes en apariencia son, en el fondo,
la misma brújula. 4.2 Principio de divergencia en impacto del apalancamiento. Cuando se introduce la deuda y los intereses, los indicadores empiezan a mostrar comportamientos diferentes. El ROE puede aumentar gracias al apalancamiento, pero solo mientras exista un capital suficiente que le da soporte. A medida que el patrimonio se reduce a niveles extremos, el cálculo se vuelve errático con un apalancamiento cercano al 99.99%. El ROE explota en cifras astronómicas que no son comprensibles ni útiles para el análisis. Por tanto, el verdadero límite práctico del ROE bajo apalancamiento es ese umbral, aun cuando el equity es casi nulo. El indicador deja de ser informativo. El ROA permanece fiel al rendimiento global sobre los activos. El BAM puede ser positivo, cero o negativo dependiendo de la tasa de descuento aplicada. En el punto exacto de la TIR el BAM es cero, lo que asegura la consistencia del cálculo. Para los fines de este apartado, basta con reconocer que esta convergencia es lo importante a la relación entre TIR, ROE, ROA y WACO. El WACO y la TIR, en cambio, siguen alineados. Ambos marcan la rentabilidad mínima real que la empresa genera. Esta divergencia controlada tiene un enorme valor pedagógico. Los alumnos aprenden que el apalancamiento no afecta la relación entre TIR y WACO, pero sí altera la forma en que otros indicadores cuentan la historia financiera de la empresa. 4.3 El nivel óptimo de apalancamiento. El análisis revela un hallazgo clave que se confirma en todas las empresas estudiadas. Existe un punto en que la rentabilidad, medida tanto por la TIR como por el WACO, deja de crecer y comienza a estabilizarse. Mientras el apalancamiento aumenta, la rentabilidad mejora, pero solo hasta cierto nivel. A partir de ahí, el WACO se estabiliza y marca un techo. Más deuda ya no incrementa la rentabilidad y, en cambio, la utilidad neta comienza a deteriorarse. En ese punto de estabilidad es el que define el nivel óptimo de apalancamiento antes de alcanzarlo. La deuda funciona como palanca que impulsa la rentabilidad. Después de alcanzarlo, se convierte en un peso que erosiona el valor de la empresa. Un aspecto adicional de gran valor es que, una vez identificado este punto de equilibrio, resulta sencillo calcular nuevos niveles óptimos de apalancamiento. Si se modifican variables como la tasa de interés o el monto de la deuda financiera, basta con ajustar estos parámetros en una hoja de Excel para que el WACO funcione como un simulador dinámico, permitiendo explorar distintos escenarios. De esta manera, el estudiante, el analista de proyectos o el inversionista que domine bien el concepto de WACO podrá recalcular con facilidad el nivel óptimo de apalancamiento bajo cualquier condición. En la medida en que adquiera confianza con los cálculos, le bastará con determinar el WACO para obtener una lectura completa y rigurosa de la empresa en términos de rentabilidad. En conclusión, el nivel óptimo de apalancamiento para cualquier empresa se encuentra en el punto en que el WACO deja de crecer y se estabiliza. Ese es el límite natural donde la deuda deja de aportar y comienza a destruir valor. 4.4 Experiencia docente. El clic en 5 minutos. He trabajado con estudiantes que cursaron maestrías en finanzas en Taiwán, España, República Dominicana, Estados Unidos, México, Guatemala y El Salvador. A pesar de sus años de estudio, muchos regresaban con dudas sobre TIR, BAN o el costo de capital. Sin embargo, cuando les mostraba el WACO y su simplicidad, NOPAT sobre activo, en 5 minutos entendían lo que antes les parecía incomprensible. Y cuando comprobaban que la TIR y el WACO siempre convergen, la confusión desaparecía. Ese instante pedagógico, ese clic, demuestra que el problema nunca estuvo en la capacidad del estudiante, sino en la forma en que se enseñaban las finanzas. 4.5 Ejercicios de aula y simulaciones en Excel. El WACO es ideal para convertir el aprendizaje en experiencia práctica en una convergencia universal, a mostrar cómo TIR y WACO siempre coinciden en distintos escenarios. 2. Sin deuda, comprobar que TIR, WACO, ROA, ROE y BAN convergen en el mismo valor. 3. Con deuda, evidenciar cómo ROA, ROE y BAN divergen, mientras TIR y WACO siguen iguales. 4. Sensibilidad, variar la tasa de interés y observar cómo afecta el apalancamiento, sin alterar la convergencia TIR-WACO. Con estos ejercicios, los estudiantes dejan de ver fórmulas abstractas y empiezan a vivir la lógica financiera en números. 4.6 WACO como modelo de enseñanza de finanzas integradas. El verdadero aporte del WACO no es solo técnico, sino pedagógico. Permite enseñar las finanzas como un sistema integrado en la TIR. Se vuelve comprensible porque converge siempre con el WACO. El apalancamiento se entiende porque muestra divergencia solo en algunos indicadores. La toma de decisiones se simplifica. Basta verificar que TIR y WACO son idénticos. En suma, el WACO no solo transforma la evaluación de proyectos, sino también la forma en que las finanzas se enseñan y se aprenden.
Conclusión del capítulo en el poder pedagógico del hueco. Está en mostrar a los estudiantes dos verdades simultáneas, an uno, la TIR, y el hueco son siempre equivalentes. En cualquier escenario endosan los demás indicadores ROA, N, pueden divergir con la deuda, revelando el efecto del apalancamiento. Este equilibrio entre convergencia y divergencia convierte al hueco en una herramienta didáctica única, capaz de simplificar lo complejo y enseñar lo esencial de la rentabilidad. 5. En aplicaciones empíricas en 4 empresas, el verdadero valor del hueco se confirma en la práctica. Para validar el modelo, se aplicó a 4 empresas distintas, comparando sus resultados con el WACC y observando la relación con la TIR. En todos los casos, los hallazgos fueron consistentes. La TIR y el hueco siempre convergen. Sin importar la estructura financiera, en el WACC se mostró resultados volátiles y muchas veces contradictorios. El ROA, y VAN coinciden en escenarios sin deuda, pero divergen cuando aparece el apalancamiento. Estos resultados confirman que, para evaluar la creación de valor, basta con comparar la TIR con el hueco. 5.1 Caso Walmart. Los cálculos muestran an WACC, se bursátil an 7.56%, hueco, NOPAT activo en 8.49%, TIR en 8.49%. El contraste es claro. En el WACC se subestima la rentabilidad mínima real, mientras que la TIR y el hueco coinciden en reflejar la verdadera capacidad de Walmart para generar riqueza sobre sus activos. En la presente imagen se puede apreciar el balance general simplificado de Walmart, donde se compara el activo con el pasivo y capital. En el activo, aparece un valor total de $260.823.0, correspondiente a bienes totales de la empresa. En el pasivo se incluyen deuda no financiera a cero. Se ha eliminado a propósito deuda financiera por $163.131.0 y capital equity y por $97.692.0, sumando también $260.823.0. La estructura refleja el principio contable de que el total del activo es igual al total del pasivo más el capital. El estado de resultados de WMT presenta los siguientes datos. Las ventas alcanzan los $680.985.0 y, después de restar el costo de ventas de $511.753.0, se obtiene una utilidad bruta de $169.232.0 en posteriormente. Al descontar gastos de operación por $139.983.0 y otros gastos por $933.0, la UAIEB te resulta en $28.316.0 después de intereses, por $2.728.0. La renta gravable queda en $25.588.0, sobre la cual se aplican impuestos de $6.152.0, para obtener una utilidad neta de $19.436.0. Finalmente, el NOPAT, utilidad operativa después de impuestos, asciende a $22.164.0. La imagen presenta una tabla titulada Indicadores, donde se resumen métricas financieras clave. Se observa que la deuda financiera representa 62.54%, mientras que el costo de deuda es 1.67%, y el impuesto sobre la renta equivale al 24.04%. El indicador EBIT activo muestra una rentabilidad operativa del 10.86%. En cuanto a los indicadores de rendimiento, el ROA es 7.45% y el ROE se eleva a 19.89%. Respecto a evaluación de proyectos, se incluye una TIR de 8.5%, WACO de 8.5%, VAN en 0.0% y un WACC de 7.65%. En la razón por la que el WACC de Walmart resulta más bajo es que su beta es inferior a la del mercado, lo cual responde a la idiosincrasia de su modelo de negocio. Walmart no es una empresa especulativa. A diferencia de compañías tecnológicas que suelen atraer inversionistas en busca de ganancias rápidas, su operación se basa en la estabilidad y la consistencia del retail. Esa naturaleza menos volátil reduce su riesgo bursátil y se refleja en un costo de capital más bajo. La imagen presenta el proyecto financiero de un año, basado en el balance simplificado de WMT en el periodo 0C, registra una inversión inicial de $260,823, mientras que en el periodo 1 se obtiene un flujo de efectivo de $282.987.0 AN. Al descontar este flujo, con una tasa interna de retorno TIR del 8.5%, el flujo presente equivale exactamente a $260.823.0, lo que genera un valor actual neto VAN de $0.0 AN,
Esto confirma que el proyecto ha generado una rentabilidad igual a la TIR, recuperando el valor invertido y cumpliendo la expectativa mínima de rendimiento. A continuación, se presentan los diferentes niveles de apalancamiento con deuda financiera y cómo estos afectan tanto al monto utilizado como al costo de la deuda. La tabla inicia con un apalancamiento del 0%, donde no se utiliza deuda, por lo que el monto es $0 y, aunque la tasa de interés es del 5%, el costo es $0. Luego, al 10% de apalancamiento, se emplean $26.082.3 con una tasa de interés del 7%, generando un costo de deuda de $1.825.76 al 20% de apalancamiento. El monto sube a $52.164.6, con una tasa del 10% y un costo de $5.216.46, con 30% de apalancamiento. Se utilizan $78.246.9, a una tasa del 13%, con un costo de $10.172.1 para 40%. El monto es de $104.329.2, la tasa 20%, y el costo resultante, $20.865.84 al 50%. El monto asciende a $130.411.5 con 30% de interés, dando un costo de $39.123.45 con un apalancamiento más alto. Del 80%, se emplean $208.658.4. La tasa llega al 40%, y el costo sube a $83.463.36. Finalmente, en el escenario extremo del 99%, se utilizan $258.214.77 con un 90% de interés, lo que genera un costo de deuda de $232.393.29. En resumen, la tabla muestra cómo el incremento en el apalancamiento aumenta tanto el monto prestado como el costo financiero, evidenciando el riesgo asociado con altos niveles de deuda. Ahora, continuando con el análisis integral de WLMART, partimos del estado de resultados original presentado en la imagen central, donde obtuvimos un EBIT de $28.316.0 ANE. Partir de ese resultado base, evaluamos cómo cambian los resultados financieros cuando aplicamos diferentes niveles de apalancamiento, es decir, distintos niveles de deuda en la primera fila. Mantenemos el resultado original, sin deuda adicional, con una tasa de impuesto del 21.7%. El impuesto calculado es de $6.144.57, lo que nos deja una utilidad neta de $22.171.43. Y un NOPAT igual, porque aún no hay efectos por financiamiento en la fila siguiente. Al introducir el primer nivel de deuda, la renta gravable disminuye a $26.490.24, lo que hace que los impuestos bajen a $5.748.38. Como consecuencia, la utilidad neta cae a $20.741.86. Pero el NOPAT aumenta a $22.567.62. Mostrando el beneficio fiscal por usar deuda en sí. Seguimos avanzando por las filas. Observamos que la renta gravable continúa reduciéndose y, en cada caso, aunque la utilidad neta baja, el NOPAT sigue creciendo. Esto ocurre porque el apalancamiento permite pagar menos impuestos gracias a la deducción de intereses. Por ejemplo, con renta gravable de $23.099.54, la utilidad neta queda en $18.086.94 y el NOPAT sube a $23.303.4 a más adelante. Con renta gravable de $18.143.9, la utilidad neta baja a $14.206.68, mientras el NOPAT aumenta a $24.378.77. Y finalmente, en la última fila positiva, con $7.450.16, la utilidad neta se reduce a $5.833.48, pero el NOPAT sube a $26.699.32 en las últimas tres filas en rojo. Llegamos a un punto donde la deuda supera la capacidad de pago de la empresa y la renta gravable se vuelve negativa. Eso provoca pérdidas contables de $10.8, $745, $55,147.36, $204,077.29. Sin embargo, y este es un hallazgo muy importante, el NOPAT permanece constante en $28.316.0, porque representa la verdadera utilidad operativa del negocio, sin efectos de deuda,
En conclusion, este ejercicio demuestra que el apalancamiento puede aumentar la rentabilidad hasta un cierto punto, pero si se excede, destruye valor y genera pérdidas, aumentando el riesgo financiero para la empresa, y a la vez confirma que la operación de W o LMART por sí sola es rentable, independientemente del nivel de deuda utilizado. En esta tabla continuamos con el análisis de W o LMART y observamos cómo se relaciona la inversión inicial con los flujos futuros proyectados. Lo primero que debemos notar es que la inversión inicial permanece igual en todas las filas, con un valor de $260,82. Esto se debe a que corresponde al mismo activo total que vimos desde el balance general simplificado. El monto que la empresa requiere para operar no cambia, porque el tamaño de la operación es el mismo AN. Lo que sí cambia en cada escenario es la cifra en la columna de flujos futuros. Estos flujos no representan solamente el activo inicial, sino el activo más el NOPAT, y el NOPAT varía según el nivel de financiamiento y el efecto fiscal. A medida que aumentamos la deuda y su costo financiero, los intereses generan beneficios fiscales, reduciendo la renta gravable y modificando la utilidad neta y, por lo tanto, también el NOPAT. Por eso vemos que los flujos futuros empiezan en $28,299, 4.43 y progresivamente aumentan hasta $289,139.0. En los escenarios donde el efecto fiscal es mayor, aunque el negocio sigue siendo operativamente el mismo, el resultado después de impuestos mejora debido a la estructura de deuda aplicada. En resumen, la inversión inicial es constante, porque siempre representa el mismo activo total. Los flujos futuros cambian, porque el NOPAT se ajusta según el efecto fiscal derivado del costo del financiamiento. Esto demuestra cómo el apalancamiento financiero puede incrementar el valor generado por la misma estructura de activos, sin necesidad de aumentar la inversión. En esta última lámina vemos cómo se comporta la tasa interna de retorno TIR frente al WACO y al valor presente neto VPN, bajo diferentes escenarios de apalancamiento. Si seguimos la evolución de la TIR fila por fila, observamos una progresión clara. Inicia en 8.5%, luego sube a 8.65%, 8.93%, 9.34% y más adelante llega a 10.23%, hasta alcanzar su valor máximo en 10.85%. Ese punto de 10.85% es crucial porque representa el nivel óptimo de apalancamiento. Hasta ese valor, la empresa todavía recibe beneficio del efecto fiscal de los intereses. Es decir, el apalancamiento mejora la rentabilidad, pero a partir de ese punto la TIR deja de crecer, se estabiliza y se repite varias veces sin variación. Eso significa que el beneficio del apalancamiento se agotó y ya no genera incremento real de valor. De hecho, más allá de ese nivel, la empresa empieza a entrar en pérdida contable, aunque el NOPAT permanece constante, porque la operación base del negocio sigue siendo eficiente en paralelo. Observamos que el WACO se iguala a la TIR en cada nivel, lo que confirma la coherencia total del modelo. Cuando TIR-WACO, nos encontramos en el punto de equilibrio perfecto a la rentabilidad del proyecto. Es exactamente igual al costo de oportunidad del capital. Por esa razón, el valor presente neto se mantiene en $0.0, verificando que el proyecto recupera la inversión inicial y genera exactamente lo que la empresa espera ganar, ni más ni menos. Este resultado es el cierre conceptual del modelo, identifica el límite racional del apalancamiento, muestra que existe un punto óptimo donde maximiza la rentabilidad y demuestra que, luego de ese punto, el endeudamiento deja de ser conveniente. Todo lo que hemos visto aquí constituye un análisis de sensibilidad completo que confirma que el máximo beneficio se logra en la TIR de 10.85% y que a partir de ahí la curva se aplana y el apalancamiento deja de aportar valor financiero en cierre final. Este modelo es bello porque logra que la empresa entienda hasta dónde conviene endeudarse. La relación entre TIR y WACO se muestre de manera transparente y real, y el VPN sea simplemente la verificación matemática de ese equilibrio ANCON. Esto cerramos el análisis de W o LMART y confirmamos que el nivel óptimo de apalancamiento es el punto donde la empresa obtiene la máxima rentabilidad posible, sin destruir valor. Walmart. Se está suponiendo que no tiene deuda gratis. Sign interest es solo deuda FINANSRA, para comprobar la perfección en el cálculo de WACO. Sensibilidad al apalancamiento a medida que aumenta el apalancamiento financiero. El WACO también se incrementa ligeramente, lo que refleja que el costo de oportunidad de la deuda sube cuando la empresa depende más de financiamiento externo. La utilidad neta disminuye en paralelo, confirmando que un mayor nivel de deuda reduce la rentabilidad disponible para los accionistas, bajo este escenario de solo deuda financiera.
Se observa que el apalancamiento excesivo cercano al 99% compromete la sostenibilidad de la utilidad, validando que la teoría se cumple con exactitud en los cálculos. Sensibilidad al costo de la deuda. El cuadro muestra cómo cambios en el costo de la deuda impactan en el WACC y en la utilidad neta. A medida que sube la tasa del 5% al 30%, la utilidad neta se erosiona significativamente. Aunque el WACC se ajusta de forma moderada, la rentabilidad se ve muy sensible a variaciones en los intereses, lo que demuestra la vulnerabilidad del modelo a incrementos en el costo financiero. Bajas menores al 15%, ya que la utilidad neta aún se mantiene positiva a partir de un costo de deuda del 20%, la utilidad neta se vuelve negativa. Y mientras el WACC sigue ajustándose al alza, la rentabilidad desaparece. Esto demuestra que, en un escenario de solo deuda financiera, la viabilidad del proyecto depende de un rango muy limitado de tasas favorables, lo cual acota el margen de maniobra en decisiones de inversión. Conclusión global: el análisis confirma que, para Walmart, en este escenario de solo deuda financiera, el WACC es una medida precisa para evaluar el impacto del apalancamiento y el costo de la deuda en la utilidad neta. Si bien un apalancamiento moderado puede ser manejable, la rentabilidad se deteriora rápidamente cuando la deuda es alta o costosa, validando la exactitud de los cálculos y la utilidad del modelo. Para evaluar proyectos bajo condiciones estrictamente financieras, en esta lámina vemos el balance general simplificado de Apple al 31 de diciembre de 2024. Lo primero que debemos notar es que Apple opera prácticamente sin deuda financiera. Su activo total es de $364.980, y ese mismo valor se refleja en la suma del pasivo más el capital. Dentro del pasivo casi todo corresponde a deuda no financiera, proveedores y obligaciones operativas, mientras que el capital propio es de $72.996. Este tipo de estructura es muy importante para el modelo WACC, porque al no existir deuda con interés, la rentabilidad que veremos más adelante proviene únicamente de la operación. Esta lámina nos da el punto de partida limpio sobre el cual construiremos todo el análisis. En esta lámina observamos el estado de resultados simplificado de Apple para el mismo periodo. Aquí vemos cómo se forma la utilidad operativa que utilizará el modelo WACC. Apple registra ventas por $391.035 y, después del costo de ventas, obtiene una utilidad bruta de $180.683 al descontar los gastos de operación. La empresa alcanza un EBIT de $123.485, que es la utilidad operativa central para nuestro análisis. Es importante notar que Apple no tiene gastos por intereses, porque no utiliza deuda financiera. Esto significa que la renta gravable y el EBIT son exactamente iguales. Después de impuestos por $29.749, la empresa obtiene una utilidad neta de $93.736. Con esta lámina, ya tenemos todo lo que necesitábamos en el EBIT, los impuestos y la utilidad neta que nos permitirán calcular el NOPAT y avanzar hacia el WACC. En esta lámina vemos los indicadores clave de Apple. Y aquí aparece uno de los momentos más importantes para entender la eficacia del modelo WACC. Lo primero que observamos es que Apple mantiene 0% de deuda financiera, por lo que no paga intereses. Esto deja toda la rentabilidad completamente limpia, sin efectos de apalancamiento. El EBIT activo es de 33.83%, lo que muestra una operación altamente eficiente. A partir de esto, los indicadores empiezan a alinearse de manera perfecta. ROA, 2.568%. CHIR, 2.568%. WACC, 25.68%. Los tres coinciden exactamente porque Apple no utiliza deuda financiera. Esto es una demostración directa del principio central del modelo, cuando no hay intereses. El WACC y la TIR siempre convergen. El ROA parece elevado debido al capital relativamente pequeño que sostiene la operación. Pero la señal real de rentabilidad está en la convergencia TIR-WACC. Finalmente, el WACC bursátil de 10.13% queda muy por debajo, reflejando que la tasa del mercado no representa la verdadera rentabilidad operativa de Apple. Con esta lámina confirmamos que, sin deuda, la realidad financiera de la empresa se vuelve completamente transparente, y el WACC coincide de forma exacta con la TIR. En esta lámina transformamos la información contable de Apple como si fuera un proyecto de un año. Para mostrar la lógica operativa del modelo WACC en el periodo 0, colocamos la inversión inicial, que corresponde al total del activo $364,980. En el periodo 1 presentamos el flujo futuro, que integra el activo inicial más
el NOPAT del año. En este caso, el flujo asciende a $458,716, aun cuando descontamos ese flujo con la TIR del 25.68%. Obtenemos exactamente el mismo valor que la inversión inicial. Por eso el valor actual neto es cero. Este resultado confirma que la rentabilidad real del proyecto, y por extensión, de Apple es exactamente 25.68%. La misma tasa que ya vimos como ROA y como hueco, esta lámina demuestra, de forma visual y simple, cómo la TIR y el hueco siempre convergen cuando la estructura financiera está libre de deuda. En esta lámina analizamos cómo cambiaría Apple si comenzara a utilizar deuda financiera. Recordemos que Apple originalmente no tiene deuda, así que todos estos escenarios son simulaciones creadas, únicamente para evaluar el comportamiento del modelo hueco bajo distintas condiciones. En la primera columna vemos los niveles hipotéticos de apalancamiento en 10%, 20%, 30%, hasta llegar incluso a un escenario extremo del 99%. La segunda columna muestra el monto equivalente de deuda en cada nivel. Por ejemplo, al 10% serían $36,498, al 50% serían $182,490, y en el escenario extremo del 99% serían $361,330. En la parte derecha asignamos un costo de deuda diferente para cada nivel, pero aquí es importante aclararlo, no estamos modelando un comportamiento realista del mercado. Estamos sometiendo a Apple a un escenario de estrés extremo, donde la tasa de interés aumenta conforme crece el apalancamiento. Esto rara vez ocurre en la vida real, pero es muy útil para evaluar hasta dónde resiste el modelo. Por eso vemos tasas que van desde el 5% hasta un 90% en el escenario más agresivo, finalmente. El costo financiero total refleja cuánto pagaría Apple bajo cada nivel de estrés. En escenarios moderados, el impacto es manejable. Pero cuando entramos en niveles extremos, como 80% o 99% de apalancamiento, el costo financiero se dispara, llegando a más de $325,000 en intereses a Mindo. Esta tabla no representa la realidad de Apple, representa una prueba de resistencia. Su propósito es permitirnos observar cómo reacciona el hueco cuando llevamos la estructura financiera al límite. En esta lámina observamos cómo cambia la utilidad neta de Apple cuando aplicamos distintos niveles de apalancamiento. Recordemos, Apple no usa deuda financiera en la vida real. Estos son escenarios de prueba para ver cómo se comporta el modelo bajo estrés. En la primera columna tenemos el equity resultante después de aplicar cada nivel de deuda. A medida que incrementamos el apalancamiento, el equity disminuye porque la empresa se financia con más deuda y menos capital propio. En la segunda columna está la renta gravable, que comienza en $123,485 cuando no hay deuda. A medida que agregamos intereses, la renta gravable baja, porque los intereses reducen la base sobre la cual se calculan los impuestos ante él. Tercera columna muestra el impuesto sobre la renta, calculado al 21.7%. Aquí se puede ver cómo el impuesto también disminuye conforme la renta gravable cae. Y finalmente, en la parte derecha tenemos la utilidad neta, que es la señal crítica. En los primeros niveles de deuda, la empresa todavía se mantiene rentable, pero conforme los intereses se vuelven más altos, la utilidad se erosiona rápidamente en los escenarios más extremos, particularmente cuando el equity llega a niveles mínimos. La utilidad neta se vuelve negativa, llegando a menos $201,712, lo que indica destrucción total de valor establado minau. Nos confirma que, bajo apalancamiento moderado, la utilidad puede mejorar ligeramente gracias al efecto fiscal, pero bajo apalancamiento extremo, como el que estamos forzando en este ejercicio de estrés, la utilidad colapsa, y todo esto prepara el terreno para ver cómo reaccionan el ROA, el ROE, la TIR y el WACO frente a estos cambios. En esta lámina analizamos cómo responden tres indicadores clave, el NOPAT, el ROA y el ROE, cuando sometemos a Apple a diferentes niveles de apalancamiento. Recordemos que Apple en la vida real no utiliza deuda financiera. Por eso esto es un ejercicio de estrés, diseñado para llevar al modelo al límite y comprobar su comportamiento en un NOPAT, la riqueza real del negocio. La primera columna muestra el NOPAT, y aquí aparece una de las ideas más importantes del modelo hueco. El NOPAT inicia en $96,688, y conforme agregamos deuda, sube ligeramente. ¿Y por qué sucede eso si estamos aumentando intereses? Porque el NOPAT no descuenta intereses, no mide lo que queda para los socios, mide la riqueza total que genera la empresa para todos los inversionistas, sean socios o bancos. Ese es el corazón del hueco. El NOPAT representa el valor creado por la operación. Independientemente de cómo se financie la empresa cuando agregamos deuda, los intereses reducen la renta gravable,
baja el impuesto, y por lo tanto queda más resultado operativo disponible para la estructura total del capital. Por eso el NOPAT sube ligeramente en niveles intermedios de deuda. Bravo. Cuando empujamos el apalancamiento a niveles extremos, llega un punto donde la empresa ya no puede sostener ese beneficio fiscal. Los intereses destruyen toda la renta gravable, y el NOPAT termina regresando al valor base del EBIT después de impuestos en ROA, el rendimiento de los activos. En la segunda columna vemos el ROA, que mide el rendimiento sobre el total de activos. En el ROA, sigue un patrón muy lógico. En los niveles bajos de deuda baja levemente. En los niveles medios comienza a deteriorarse más rápido. Y en los niveles extremos cae tan fuerte que incluso aparece un valor negativo. ¿Por qué se vuelve negativo? Porque aquí el ROA sí es afectado por el apalancamiento extremo. Cuando los intereses son demasiado altos, la utilidad neta se erosiona y termina reflejándose como una pérdida sobre los activos. Este comportamiento confirma que el ROA es útil solo en estructuras sanas, pero pierde coherencia cuando forzamos una estructura financiera irreal en 3 ROE, el más sensible y el más engañoso. La tercera columna muestra el ROE, el indicador más volátil bajo apalancamiento. Al principio, el ROE sube un poco porque estamos reduciendo el equity y los beneficios fiscales ayudan a mejorar el resultado. Esto es el clásico efecto del apalancamiento en menos capital propio, más rentabilidad para el socio. Pero cuando entramos en los escenarios de estrés extremo, ocurre lo contrario, el equity se vuelve demasiado pequeño y los intereses demasiado altos, lo que provoca que el ROE explote hacia valores absurdos, incluso negativos y multiplicados por cientos. Aquí vemos ROE negativos gigantescos, como menos 5,526%, lo cual es un reflejo de que ya no hay estructura financiera sostenible. Esto demuestra un punto crítico del modelo. El ROE es extremadamente inestable, bajo apalancamiento alto. Es un indicador que se distorsiona fácilmente y puede engañar. En esta lámina mantenemos constante la inversión inicial, que corresponde al total del activo, $364,980, en todas las filas. Lo que cambia en cada escenario es el flujo futuro. Y este incremento se debe únicamente a las variaciones en el NOPAT, producidas por los distintos niveles de apalancamiento que sometimos a prueba. Recordemos que, aunque el apalancamiento extremo no es realista para Apple, sí modifica el NOPAT en los escenarios intermedios debido al efecto fiscal. Por eso, cada fila presenta un flujo futuro ligeramente diferente y en resumen, esta lámina muestra que la inversión inicial siempre es la misma, porque el tamaño de la operación no cambia en los flujos futuros aumentan progresivamente conforme el NOPAT mejora en los escenarios intermedios de deuda. Estos valores serán los que alimenten el cálculo de la TIR y permitirán identificar el punto exacto donde el apalancamiento deja de aportar valor. En esta última lámina del caso Apple, observamos cómo se comportan 3 elementos clave cuando aplicamos los distintos flujos futuros obtenidos en cada escenario. La tasa interna de retorno, el hueco y el valor actual neto. Lo primero que destaca es que, en todas las filas, la TIR y el hueco coinciden exactamente. Cada vez que el flujo futuro cambia, la tasa se ajusta, pero siempre en perfecta sincronía entre ambas columnas. Esto confirma que incluso bajo condiciones de apalancamiento extremo, aunque no realistas, la tasa que resume la rentabilidad efectiva del proyecto es la misma desde la perspectiva operativa y desde la lógica del costo de oportunidad. Lo segundo que vemos es que el VAN aparece siempre en cero. Esto se debe a que cada flujo futuro, sin importar el nivel de apalancamiento, está siendo descontado precisamente con la misma tasa que genera ese flujo. El resultado es un equilibrio perfecto entre inversión inicial y flujo descontado. A la lectura clave de esta lámina es simplemente esta. Cada nivel de apalancamiento produce una TIR distinta. Ese valor siempre coincide con el hueco correspondiente. Y cada par TIR hueco produce un VAN igual a cero. Con esta tabla cerramos el caso Apple mostrando que, aun cuando sometemos la empresa a escenarios extremos, la relación entre TIR y hueco se mantiene completamente alineada en todos los niveles analizados. En esta lámina presentamos el balance general de Colgate al 31 de diciembre de 2024, que será nuestro punto de inicio para aplicar el modelo hueco y analizar la estructura financiera de la compañía. Lo primero que observamos es que Colgate posee activos por $16,046 millones. Este es el tamaño económico del negocio y representa todos los recursos que la empresa utiliza para operar ahora. Al analizar la estructura de financiamiento, vemos algo muy característico de Colgate. La deuda no financiera asciende a $15,502 millones. Este tipo de deuda corresponde a pasivos operativos, como proveedores, cuentas por pagar y otras obligaciones del ciclo operativo, y es crucial porque funciona como una especie de apalancamiento natural que no genera intereses.
TC. Colgate financia la mayor parte de sus operaciones sin recurrir a deuda financiera tradicional, justamente por eso. En la siguiente línea encontramos deuda financiera en $0. Esto confirma que Colgate no depende del endeudamiento bancario o bonos para sostener su estructura, sino que opera apoyándose casi por completo en los pasivos del negocio. Por último, llegamos al capital en el equity es únicamente $544 millones. Este valor, comparado con el tamaño total del activo, evidencia que Colgate funciona con muy poco capital propio. El negocio es sostenido en gran medida por sus pasivos operativos, lo que crea una estructura muy interesante para analizar el impacto del apalancamiento operativo. Bajo la lógica del Wacom, finalmente, el balance cuadran total pasivo y capital igual a $16.046 millones, coincidiendo con el total de activos en resumen. Esta lámina nos muestra una empresa altamente financiada por sus operaciones, sin deuda financiera y con un capital propio muy reducido. Es un caso ideal para estudiar cómo el modelo Wacom interpreta y valora esta forma particular de apalancamiento. En esta lámina analizamos el estado de resultados de Colgate para 2024, que nos permitirá comprender la capacidad real del negocio para generar riqueza operativa. Antes de considerar cualquier estructura de financiamiento, iniciamos con las ventas. Colgate generó $20.101 millones en ingresos durante el año. A partir de aquí comenzamos a depurar los costos operativos para entender la rentabilidad real del negocio. El costo de ventas asciende a $7.920 millones. Esto nos deja una utilidad bruta de $12.181 millones, que refleja la eficiencia del modelo productivo y la fortaleza de la marca dentro del mercado. Luego descontamos los gastos de operación, que suman $7.931 millones, correspondientes a actividades como ventas, administración, logística y marketing. Después de este ajuste, llegamos al indicador central del rendimiento operativo, EBITDA, $4.250 millones. Este número es clave porque representa la utilidad generada por la operación pura del negocio, sin incluir intereses y sin efectos fiscales. En el modelo Wacom, el EBIT es la piedra angular para calcular el NOPAT y evaluar la verdadera riqueza económica que genera la empresa. No cede. En el caso de Colgate, al no tener deuda financiera, los intereses son cero. Por lo tanto, la renta gravable coincide con el EBIT en renta gravable, $4.250 millones. A los impuestos, para el periodo suman $907 millones, dejándonos una utilidad neta de $3.343 millones. Finalmente, como no existen intereses financieros que descontar ni ajustes adicionales, el NOPAT también es $3.343 millones. Este valor representa la riqueza operativa neta que genera Colgate para todos sus inversionistas, y será fundamental para evaluar el desempeño de la empresa bajo el enfoque de retorno del Wacom. En esta lámina, analizamos los indicadores financieros clave de Colgate, y aquí se revela por qué esta empresa es un caso tan importante dentro del modelo Wacom. Comenzamos con la estructura de financiamiento. La deuda financiera es 0%. Colgate no utiliza deuda bancaria ni emisiones de bonos, por lo tanto su costo de deuda es 0%, y su operación está sostenida casi por completo por pasivos operativos. La tasa impositiva efectiva es 21.34%. Y con ella ya calculamos el NOPAT ANE. Ahora pasamos a los indicadores de rendimiento. EBIT activo es 26.49%. Esto significa que por cada $1 invertido en activos, la empresa genera casi 27 centavos de utilidad operativa antes de impuestos. Es un nivel de productividad muy sólido. Luego vemos el ROAM 20.83%. Este es el retorno neto generado por la operación pura del negocio. Un ROA superior al 20% confirma que Colgate es un negocio altamente eficiente incluso sin apalancamiento financiero. Pero el efecto más dramático aparece en el ROE, 61.452%. Este número es extraordinariamente alto. La ROAS, Colgate opera con muy poco capital propio, apenas $544 millones, financiándose casi totalmente con pasivos operativos. Esto produce un fenómeno clásico del apalancamiento operativo. El ROE se eleva de manera explosiva, aun cuando la empresa no utiliza deuda financiera. Ahora, entramos en el núcleo del modelo Wacom. TIR y Wacom se alinean en torno al 20.83%. Y aquí es fundamental aclarar, la coincidencia entre TIR y Wacom no depende del escenario, no depende de tener deuda o no tener deuda, no depende de intereses altos o bajos, no depende de utilidades o pérdidas, no depende de si la empresa es grande o pequeña, ni de su estructura de capital. TIR y Wacom siempre coinciden.
Esa es la belleza y la esencia matemática del modelo. Ambos indicadores miden exactamente la misma rentabilidad económica real del negocio. Son dos rutas distintas para llegar al mismo punto. Y esa coincidencia perfecta se mantiene en cualquier empresa y bajo cualquier condición. Basta con aprender a leer el WACO para comprender toda la lógica de retorno económico del negocio. La TIR simplemente se convierte en un espejo matemático del mismo fenómeno. El VAN, por su parte, da cero cuando se descuenta a la TIR, como es natural. Finalmente llegamos al WACC. El WACC es 5.95%. Desde la economía financiera, este valor se explica por la baja volatilidad de Colgate, su beta reducido y la estabilidad de su sector. Financieramente, esto hace que el costo de capital tradicional sea bajo, pero aquí es donde el modelo WACO introduce una distinción crucial. Nosotros no modelamos el riesgo bursátil, la volatilidad del mercado ni las primas por riesgo. Nos alejamos completamente de la economía financiera y nos trasladamos a la economía real del negocio. Y desde la economía real, el WACC revela su mayor problema. Un WACC bajo puede ser profundamente engañoso. Puede hacer que proyectos totalmente ineficientes parezcan atractivos solo porque el costo de capital luce barato. Aquí es donde el WACC se vuelve peligroso. El riesgo no está en el mercado. El verdadero riesgo está en la confusión que genera el WACC financiero. El riesgo está en asignar recursos a proyectos que no producen riqueza económica real. El WACC se puede inducir a tomar decisiones que son malas para la empresa, malas para los inversionistas y malas para la economía real, aun cuando financieramente parecieran correctas por eso. Para nosotros, el WACC no es una señal de salud, es un indicador que puede distorsionar la realidad económica de un negocio. Con WACO hacemos lo contrario. Regresamos siempre a la esencia operativa del negocio, su capacidad real para generar riqueza en la economía real, sin ruido, sin volatilidad, sin especulación y sin decisiones distorsionadas por el mercado financiero. En resumen, esta lámina de Colgate nos muestra no solo un negocio altamente eficiente con un enorme retorno operativo real, sino también una demostración clara de cómo el modelo WACO revela la verdadera rentabilidad del negocio y expone los riesgos de la interpretación tradicional del WACC. En esta lámina presentamos el proyecto de un año, que nos permite visualizar de forma directa cómo se calcula la TIR de Colgate usando los flujos económicos del negocio. Lo primero que vemos es el flujo de caja inicial en el periodo 16,046 dólares que corresponde al valor de los activos de la empresa. En términos de proyecto, este flujo representa la inversión inicial, todo el dinero que el negocio necesita para operar durante un año luego. En el periodo 1 observamos el flujo de salida del negocio $19,389, que es el flujo económico generado por la operación en un año. Aquí está incluida toda la riqueza que el negocio produce en EBIT, impuestos, NOPAT y cualquier efecto económico relevante dentro del modelo. Ahora viene el paso clave para encontrar la TIR. Buscamos la tasa que iguala el valor presente del flujo del periodo 1 con la inversión inicial del periodo 0 es decir, ¿cuál tasa hace que $19,389 del futuro equivalgan exactamente a $6,046 de hoy? Cuando aplicamos el descuento, encontramos que al descontar el flujo a una tasa del 20.83%, el valor presente del flujo es exactamente $16,046. Esto significa que, a una tasa de 20.83%, el dinero que entra en un año tiene exactamente el mismo valor que el dinero que se invirtió hoy y por eso el VAN es $0, justo como debe ser cuando estamos utilizando la TIR. La esencia es simple pero poderosa. La TIR es la tasa de retorno económico real que el negocio genera sobre su inversión. Y aquí aparece una de las bellezas del modelo WACO que ya comprobamos. Esta TIR de 20.83% siempre coincidirá con el WACO, sin importar la estructura financiera, los intereses, la deuda o incluso si el negocio tiene pérdidas en el caso de Colgate. Este análisis condensado a un solo año nos revela, de forma pura y directa, la capacidad real del negocio para generar riqueza económica en 20.83%. De retorno sobre cada dólar invertido. Este pequeño cuadro es, en esencia, el resumen matemático de toda la operación del negocio, vista desde la economía real. En esta lámina analizamos el apalancamiento financiero, pero únicamente desde la perspectiva de la deuda bancaria. Aunque Colgate no utiliza deuda financiera en la vida real, en el manuscrito WACO sometemos el negocio a escenarios extremos para comprobar la fortaleza del modelo y su estabilidad matemática. La tabla está dividida en dos grandes secciones: los distintos niveles de apalancamiento, el costo de la deuda asignado en cada escenario.
Primera parte, niveles de apalancamiento. Aquí simulamos diferentes porcentajes de deuda financiera, tomando como base los activos del negocio. 10%, 20%, 30%, 40%, hasta llegar al 99%. En cada caso, se muestra el monto equivalente de deuda. Por ejemplo, con 10% de apalancamiento, Colgate pediría $1,604.6 millones. Con 99%, la deuda subiría a $15,885.54 millones. Prácticamente todo el activo de la empresa en estos escenarios no buscan reflejar la realidad de la empresa. Son pruebas de estrés, diseñadas para probar la resistencia del modelo WACO bajo cualquier condición imaginable, incluso irreales. Más segunda parte, en costo de la deuda. Aquí es muy importante aclarar algo fundamental. Las tasas de interés que aparecen no representan cómo funciona el mercado. En la vida real, cuando una empresa pide más deuda, la tasa tiende a bajar, no a subir, porque se negocian montos grandes. Pero en este modelo, hacemos lo contrario. Incrementamos artificialmente las tasas a medida que aumente el apalancamiento. ¿Por qué? Porque el objetivo no es replicar el comportamiento bancario, sino someter la fórmula del WACO a condiciones extremas e incluso irracionales para verificar que no se rompe. Por eso en la tabla vemos tasas progresivamente más altas: 5%, 7%, 10%, 13%, 20%, 30%, 40%, hasta llegar a una tasa absurda del 90%. Esto no es un modelo de mercado, es un modelo de resistencia matemática. Queremos demostrar que, aunque llevemos las tasas de interés a niveles imposibles, aunque inundemos el modelo con deuda, aunque los intereses destruyan cualquier flujo real, WACO no se rompe. Intereses resultantes. La tercera columna muestra cuánto pagaría Colgate en intereses bajo estas tasas extremas. Ejemplos: con 10% de apalancamiento y una tasa del 7%. Los intereses son solo $112.32. Con 40% de apalancamiento y una tasa del 20%. Los intereses suben a $1,283.68. Con 80% de apalancamiento y una tasa del 40%. Los intereses ya están en $5,134.72 actos seres y con 99% de apalancamiento. La tasa del 90% genera intereses de $14,296.99. Estos valores serían impensables en un negocio real, pero aquí los usamos para probar un punto clave: a ningún nivel de intereses rompe la relación entre TIR y WACO. Ninguna estructura financiera altera la rentabilidad económica real del negocio. La deuda solo redistribuye flujos, no crea ni destruye valor económico. Esto confirma uno de los pilares del manuscrito. La TIR y el WACO siempre coinciden, sin importar cuánta deuda se agregue ni a qué tasas. Es un modelo matemáticamente estable, independiente de la estructura financiera. En resumen, esta lámina no tiene como objetivo mostrar el costo real del dinero o cómo funcionan los bancos. Su objetivo es mucho más profundo, demostrar que el modelo WACO es sólido bajo cualquier escenario, incluso bajo condiciones que destruirían cualquier empresa en la vida real. Por eso, esta tabla forma parte de las pruebas de estrés del manuscrito para validar que la fórmula del WACO es estable, coherente y universal, para mostrar que la estructura financiera nunca altera la esencia del retorno económico real. Esta lámina confirma, una vez más, que la TIR y el WACO siempre coinciden, y que el valor real del negocio proviene de su operación, no de su financiamiento. En esta lámina analizamos cómo se comporta la utilidad del negocio cuando sometemos a Colgate a distintos escenarios de estrés, derivados del apalancamiento financiero extremo que modelamos en la lámina anterior. Recordemos que en la vida real Colgate no tiene deuda financiera, pero en el manuscrito WACO usamos estas simulaciones no para replicar la realidad, sino para probar la estabilidad del modelo bajo condiciones que normalmente destruirían cualquier empresa. Primera columna, en el EBITI, comenzamos con el EBIT real de Colgate, $4,250 millones. Ese es el rendimiento puro de la operación, antes de intereses e impuestos en conforme. Aplicamos niveles de deuda artificialmente altos y tasas de interés aún más extremas. El EBIT disponible después de pagar intereses comienza a disminuir. $4,137.68, $3,929.08, $3,624.21, $2,966.32, $1,843.10. Este patrón no representa la economía real, representa el efecto matemático del interés extremo que introdujimos deliberadamente para poner a prueba el modelo WACO. Es decir, estamos drenando artificialmente el resultado operativo con tasas ficticias para observar si el modelo se rompe. Segunda columna, impuesto sobre la renta 21.7% AN. Cada nivel de EBIT ajustado
Le aplicamos la tasa de impuesto, $922.25, $897.88, $852.61, $786.45, $643.69, $399.95. Notas y algo importante. Aunque los intereses son extremos, el impuesto se calcula sobre la renta gravable ajustada. Eso permite ver cómo el impuesto cae conforme el EBSIT cae. Pero nuevamente en estas cifras no representan una proyección contable real de Colgate. Son parte del estrés calculado para validar la resiliencia del modelo Waco. Tercera columna, la utilidad. Netan, aquí vemos el resultado después de impuestos. $3,327.75, $3,239.80, $3,076.47, $2,837.75, $2,322.63, $1,443.15. Finalmente llegamos a dos escenarios extremos donde, debido a los intereses absurdamente altos introducidos en la lámina anterior, la utilidad neta se vuelve negativa $884.72, $10,04.699, es decir, estamos llevando el negocio a una destrucción total por intereses ficticios. Esto jamás ocurriría en la vida real, pero es exactamente lo que buscamos en el manuscrito Waco. Probar que incluso cuando el negocio se quiebra por interés artificial, la TIR y el Waco no se rompen en conexión con el manuscrito Waco. Esta lámina demuestra un principio profundo. Podemos destruir la utilidad contable del negocio con tasas irreales e intereses imposibles. Podemos llevar el EBIT a niveles absurdos. Podemos generar pérdidas artificiales y aún así, la TIR y el Waco seguirán coincidiendo. La rentabilidad económica real no depende de la estructura financiera. El valor económico solo depende del negocio, nunca de la deuda. En este ejercicio confirma otra vez la esencia del manuscrito. La deuda solo redistribuye resultados, nunca modifica la creación real de valor. Por eso, esta lámina es tan importante. Incluso cuando destruimos la utilidad neta con intereses imposibles, el modelo Waco permanece sólido, la TIR no colapsa, el Waco no se rompe, y el retorno económico real del negocio sigue siendo exactamente el mismo. En resumen, esta lámina lleva al negocio a escenarios totalmente irreales para probar la robustez matemática del modelo Waco. No importa si la utilidad neta se desploma o se vuelve negativa por intereses imposibles. La verdadera rentabilidad económica, medida por la TIR y el Waco, permanece intacta. Este es uno de los experimentos más importantes del manuscrito Waco porque demuestra que la estructura financiera no define el valor, la operación sí. En esta lámina analizamos cómo se comportan tres indicadores tradicionales, el NOPAT, el ROA y el ROE, cuando sometemos a Colgate a los escenarios de estrés financiero que construimos en las láminas anteriores. Recordemos que en la vida real Colgate no utiliza deuda financiera, pero en el manuscrito Waco aplicamos escenarios artificiales con tasas irreales y apalancamiento extremo, no para replicar la realidad, sino para probar la estabilidad y la exactitud del modelo bajo cualquier condición. O primera columna, el NOPAT. Aquí vemos cómo el NOPAT permanece prácticamente constante en todos los escenarios. $3,327.75, $3,352.12, $3,397.39, $3,463.55, $3,606.31, $3,850.05, $4,250, $4,250. Esto nos muestra algo fundamental. El NOPAT es inmune a la deuda, no importa cuántos intereses artificiales carguemos. El NOPAT sigue reflejando la riqueza operativa real del negocio NES. Por eso que en el modelo Waco, el NOPAT es la base de la rentabilidad económica real. No se deforma con artificios financieros. En segunda columna, en el ROA. En cambio, si empieza a deteriorarse conforme aplicamos más estrés. 20.738%, 20.190%, 19.172%, 17.685%, 14.474%, 8.993%, 5.513%, -62.613%. Esto revela una gran debilidad del ROAN. El ROA es altamente sensible a la estructura financiera. Cuando introducimos intereses extremos, incluso irreales, el ROA se distorsiona, se vuelve negativo y pierde todo sentido económico. Por eso, el ROA no es stable, no es universal, no sirve para medir valor económico real, y se rompe en condiciones de estrés. Tercera columna, en el ROE. Aquí vemos uno de los fenómenos más conocidos,
y más peligrosos. Del apalancamiento financiero en el ROE multiplica tanto las ganancias como las pérdidas. En los primeros escenarios, donde la utilidad neta sigue siendo positiva, el ROE es extraordinariamente alto en 611.71%, 595.55%, 565.52%, 521.64%, 426.95%, 265.28%. Esto ocurre porque Colgate tiene un capital muy pequeño. Por lo tanto, cualquier utilidad neta se amplifica brutalmente pero cuando los intereses artificiales comienzan a destruir la utilidad neta, el ROE cae a negativo en cruza el cero llega a menos 162% y termina en menos 1846. Este comportamiento demuestra algo crítico. El ROE no mide la rentabilidad real del negocio. El ROE solo mide el efecto del apalancamiento sobre la utilidad neta, y la utilidad neta es la métrica más volátil, contaminada y fácil de distorsionar. Por eso el ROE se dispara cuando el negocio tiene poco capital, se desploma cuando la utilidad cae y se destruye cuando sometemos al modelo a estrés extremo. Es un indicador contable, no económico ni integración profunda con el manuscrito hueco. Esta lámina prueba, de forma contundente, lo que el modelo Waco establece en LNOPAD, revela la economía real. El ROA y el ROE colapsan ante cualquier distorsión financiera. Pero la TIR y el Waco permanecen intactos, ni el apalancamiento extremo, ni las tasas irreales, ni las pérdidas artificiales pueden romper la coincidencia matemática entre hueco y TIA. La estructura financiera solo redistribuye, no crea. El valor está en la operación, y el Waco lo mide de manera perfecta. En resumen, está confirmado que el ROA y el ROE son indicadores inestables. Se deforman fácilmente ante cambios en la estructura financiera, incluso pueden volverse absurdos o destructivos. Por el NOPAD, la TIR y el Waco permanecen sólidos e inmutables Por eso el modelo Waco abandona los indicadores contables y se enfoca exclusivamente en la rentabilidad económica real. En esto, observamos cómo se comportan los flujos futuros del negocio cuando partimos de la misma inversión inicial de Colgate. Los $16.046 millones, que representan el tamaño económico del negocio, y aplicamos todos los escenarios de estrés que fuimos construyendo. Lo primero que vemos es que, en todos los casos, la inversión inicial permanece constante, $16,046. Este valor nunca cambia porque representa el costo económico del negocio, a la suma total de los activos, el capital operativo necesario para producir en el manuscrito hueco. Este valor es la base sobre la cual medimos la rentabilidad económica real del negocio, independientemente de la estructura financiera. Flujos futuros, el efecto visible de los escenarios extremos. En la columna derecha aparecen los distintos flujos futuros, que surgen como resultado directo de los escenarios de estrés aplicados. $19,373.75, $19,398.12, $19,443.39, $19,509.55, $19,652.31, $19,896.05, $20,296, $20,296. Estos flujos son la manifestación financiera de todo lo que le hicimos al negocio en intereses artificiales. Apalancamiento extremo en rentas gravables modificadas, utilidades que disminuyeron o incluso se volvieron negativas. Pero aquí sucede algo extremadamente importante que conecta con la esencia del manuscrito hueco. A pesar de que los flujos cambian, la estructura fundamental del modelo no se rompe. En estos flujos futuros representan a la riqueza económica generada en un año, después de someter al negocio a condiciones extremas que normalmente destruirían cualquier empresa y sin embargo, a la estabilidad del modelo en la constante ocultan. En el manuscrito hueco descubrimos un principio extraordinario. Aunque los flujos futuros cambien, la relación entre inversión inicial, valor económico y retorno real se mantiene exactamente igual. Por eso es tan importante esta lámina. La inversión inicial es siempre la misma. Los flujos futuros cambian en cada escenario, pero cuando calculemos la TIR en la siguiente lámina, veremos que siempre nos devuelve el mismo valor fundamental. Esto confirma la idea central que ya validamos en Apple, Colgate y los ejercicios de estrés. En la TIR no depende de la estructura financiera. La TIR depende exclusivamente del valor económico generado por el negocio. La estructura financiera solo redistribuye los resultados, pero no cambia la rentabilidad económica real. Y como la TIR y el Waco siempre coinciden, el Waco también permanecerá intacto, sin importar cuánto hayamos deformado la contabilidad o los flujos. En esta lámina marca la transición más importante del ejercicio. Aquí vemos cómo cambian los flujos financieros. En la siguiente lámina veremos que, aún así, la TIR es siempre la misma. Y esto confirma
Otra vez. La esencia del manuscrito hueco. La estructura financiera jamás altera la rentabilidad económica real del negocio. La operación, sí. En esta última lámina llegamos al punto culminante del ejercicio Colgate. La comparación entre la tasa interna de retorno, el WACO y el valor presente neto bajo todos los escenarios de estrés que sometimos al modelo. A lo largo de todo el caso, desde el balance inicial, pasando por los estados financieros, los intereses artificiales, los flujos distorsionados y las pérdidas extremas, estuvimos preparando este momento, porque lo que vemos aquí es la demonstración final y contundente del manuscrito. WACO columna 1. Tasa interna de retorno TIR. En esta primera columna aparece la TIR calculada para cada flujo futuro que generamos en la lámina anterior. Obsérvalos. Valores en 20.7388, 1,3%, 20.8, 907, 1,3%, 21.17, 281,3%, 21.58, 5,113%, 22.474813%, 23.993813%, 26.486352%, 26.486352%. Cada uno corresponde a un escenario distinto, a flujos distorsionados, intereses irreales a utilidades reducidas, incluso pérdidas profundas. Pero aquí está la clave. Todas estas TIR surgen naturalmente del vínculo entre inversión inicial y flujo económico futuro a nada más. No dependen de la deuda, no dependen del ROA, no dependen del ROA, no dependen de los intereses en la TIR depende exclusivamente de la operación económica real del negocio. Columna 2 en WACO. Aquí vemos la magia. Cada TIR tiene su WACO correspondiente, y en todos los casos coinciden exactamente. Esta coincidencia perfecta es universal, estable, inquebrantable, y esta es la esencia profunda del manuscrito hueco. TIR y hueco siempre coinciden, sin importar el escenario. No importa en si hubo intereses extremos, en si hubo pérdidas artificiales, en si los flujos fueron alterados, en si la utilidad neta colapsó, en si sometimos al modelo a condiciones absurdas, a la matemática interna del negocio no cambia. La rentabilidad económica real no cambia. La relación entre inversión y flujo productivo no cambia. Por eso el WACO es tan poderoso. Mide la rentabilidad real del negocio, sin contaminarse con efectos financieros. En columna 3 van finalmente. El valor presente neto va N, $0, $0, $0, $0, $0, $0, $0.00, $0.00, $0.00, $0.00, en todos los casos. El van es cero y eso tiene un significado preciso en cuando descontamos los flujos futuros a la TIR o al WACO, que es lo mismo. Obtenemos exactamente la inversión inicial. Esto confirma matemáticamente en la TIR. Está calculada correctamente. El WACO está alineado con la TIR. El modelo completo es coherente, estable y exacto. En conclusión magistral del caso Colgate. Esta última lámina es la prueba final del primer gran descubrimiento del modelo hueco. La estructura financiera nunca altera la rentabilidad económica real. Ni la deuda, ni los intereses, ni el ROE, ni el ROA modifican la creación de valor. Solo la operación del negocio define la rentabilidad. En el manuscrito hueco lo expresa con claridad. El retorno económico real de negocio siempre está contenido en el WACO, porque siempre coincide con la TIR, sin apalancamiento, con intereses razonables, con intereses absurdos, con utilidades positivas, con pérdidas extremas. Siempre. Eso significa que los indicadores contables se rompen, el ROA colapsa, el ROE se destruye, la utilidad neta se vuelve negativa, pero la TIR y el WACO no se rompen jamás. Son las medidas absolutas de rentabilidad económica real. Al cierre final del caso Colgate. Con esta lámina cerramos el ejercicio Colgate, la prueba de estrés más extrema del manuscrito hueco, y confirmamos que, incluso cuando destruimos artificialmente todos los indicadores contables, la rentabilidad económica real del negocio permanece intacta, exacta y medible en TIR, WACO, hueco, retorno económico real. La estructura financiera no crea ni destruye valor, solo lo redistribuye. Esto completa el caso Colgate y valida, una vez más, la solidez y la universalidad del modelo WACO. 5.4 Caso Tesla en perfil corporativo de Tesla Inc. Tesla Inc. es una empresa tecnológica y automotriz reconocida por su innovación en vehículos eléctricos, software autónomo y soluciones energéticas. Su enfoque disruptivo transformó el mercado global y estableció nuevos estándares en movilidad sostenible. No obstante, en los últimos años, la compañía enfrenta una competencia creciente, especialmente por parte de fabricantes chinos como BYD y IN, cuyos modelos accesibles y rápida capacidad de producción han presionado su liderazgo. Aún así,
Tesla permanece como un actor clave en la industria, aunque en un entorno cada vez más desafiante. Esta lámina presenta el balance simplificado de Tesla al 31 de diciembre de 2024. Punto de partida para el análisis. Waco. Tesla suma $122.070 millones en activos y mantiene $48.390 millones en deuda no financiera. La deuda financiera es mínima y sus intereses se compensan con los intereses cobrados, por lo que la excluimos del modelo en el equity. Alcanza $73.680 millones, un nivel elevado para la industria, reflejando el peso que siguen teniendo los accionistas en la estructura de Tesla. Con esta base evaluaremos cómo responde la compañía ante distintos niveles de apalancamiento y rentabilidad. En esta lámina presentamos el estado de resultados que utilizaremos para activar los indicadores del modelo Waco. Tesla registra ventas por $97.690 millones, con un costo de ventas elevado que deja una utilidad bruta de $17.450 millones. Después de gastos operativos, la compañía obtiene un EV/T de $8.878 millones, apoyado ligeramente por otros ingresos por intereses. Como mencionamos previamente, la deuda financiera es mínima, por lo que los intereses pagados no representan un impacto relevante. Esto hace que la renta gravable sea prácticamente igual al EV/T, generando impuestos por $1.837 millones. El resultado es una utilidad neta de $7.041 millones, que coincide con el NOPAT, al no haber costo financiero significativo. Esto refleja la riqueza económica real que produce Tesla este año sin distorsiones por apalancamiento. Con este estado de resultados establecemos la base operativa sobre la cual evaluaremos el desempeño real de Tesla dentro del modelo Waco. En esta lámina analizamos los indicadores clave resultantes del desempeño operativo de Tesla. Lo primero que destaca es que la deuda financiera es 0%. Coherente con lo visto previamente en Tesla, opera prácticamente sin apalancamiento financiero. Esto nos facilita el análisis porque todos los retornos provienen únicamente de la operación. El EV/T sobre activo es de 7.27%, lo cual ya nos anticipa un rendimiento moderado. Y al calcular los indicadores finales vemos que el ROA es de 5.77% y el ROE llega a 9.55%, reflejando un desempeño operativo que no es sólido para una empresa tecnológica que compite en un mercado tan agresivo. La TIR y el Waco, ambos en 5.77%, son particularmente bajos. Esto es evidencia clara de un desempeño operativo débil, incluso antes de considerar cualquier nivel de deuda. En el marco del modelo Waco, esto nos indica que Tesla genera poca riqueza económica relativa al tamaño de sus activos. Finalmente, el WACC se aparece en 7.5%, ligeramente por encima del retorno operativo. Este diferencial es relevante, significa que el mercado bursátil aún le otorga expectativas a Tesla, pero la operación actual no está generando valor suficiente para alcanzar ese costo de capital. En otras palabras, el mercado espera más de lo que Tesla está entregando hoy. En esta lámina presentamos el proyecto de un año que utilizamos dentro del modelo Waco para medir la capacidad de Tesla de recuperar el valor de sus activos a través de su operación. Tomamos la información contable y la convertimos en un proyecto de inversión de un año. Con este enfoque calculamos la TIR de manera directa y verificamos la creación o ausencia de valor. En el periodo 0 registramos la inversión inicial, equivalente al total de activos en $122.070 millones. En el periodo 1 incorporamos un flujo de efectivo de $129.111 millones, que representa el mismo activo más el NOPAT generado durante el año. Al utilizar la función TIR en Excel, obtenemos una TIR de 5.77%. Cuando descontamos el flujo futuro con esta tasa, el valor presente resulta en $122.070 millones. Al compararlo con la inversión inicial, el BAN es igual a 0, confirmando la exactitud del cálculo. Esto muestra que Tesla sí genera valor, pero un valor mínimo, equivalente exactamente a la tasa interna de retorno del 5.77%, que es bajo para las expectativas propias de la industria tecnológica y automotriz. En esta lámina iniciamos la fase de escenarios de apalancamiento, donde evaluaremos cómo cambia el desempeño de Tesla cuando introducimos distintos niveles de deuda financiera. A partir de aquí, analizaremos escenarios que van desde lo más probable hasta lo más extremo, con el objetivo de observar el comportamiento del modelo Waco bajo condiciones progresivamente más exigentes. Tomamos como base el total de activos y aplicamos diferentes porcentajes de apalancamiento, desde 0% hasta 99%, calculando en cada caso el monto de deuda y su costo financiero asociado. La estructura muestra claramente cómo,
Conforme aumenta el porcentaje de apalancamiento, el costo de la deuda también se incrementa, desde tasas relativamente bajas -5%, 7%, 10%, hasta tasas altamente riesgosas -30%, 40% y finalmente 90% en el escenario extremo del 99%. Esta tabla funciona como el mapa inicial de la simulación. Nos muestra cuánto capital proviene de deuda en cada escenario, cuánto costaría financiarlo, y nos prepara para calcular cómo estos niveles de apalancamiento impactan en el NOPAT, el ROA, el ROE y, finalmente, en la creación o destrucción de valor con esta lámina. Damos el paso hacia el análisis dinámico del apalancamiento financiero en Tesla. En esta lámina partimos del EBIT real de Tesla, $8.878 millones, y analizamos cómo ese resultado operativo comienza a deteriorarse conforme incrementamos los niveles de deuda financiera en los distintos escenarios del modelo. A medida que aumentamos el apalancamiento, los intereses asociados a cada nivel de deuda crecen de forma significativa, lo que provoca que la renta gravable disminuya de manera progresiva. En los primeros escenarios aún observamos una renta gravable positiva. Sin embargo, a partir de cierto umbral, los intereses superan completamente el EBIT y la renta gravable se vuelve negativa. Cuando eso ocurre, el impuesto sobre la renta desaparece, ya que no puede existir ISR sobre una base gravable negativa. Este deterioro se refleja directamente en la utilidad neta, que sigue la misma trayectoria positiva en los niveles bajos de deuda, disminuye conforme suben los intereses, y se vuelve marcadamente negativa en los escenarios más agresivos de apalancamiento. Con esta lámina confirmamos uno de los principios centrales del modelo Waco: el apalancamiento puede potenciar el rendimiento, pero también puede destruir completamente la utilidad neta cuando supera la capacidad operativa real de la empresa. En esta lámina analizamos cómo responden el NOPAT, el ROA y el ROE cuando sometemos a Tesla a distintos niveles de apalancamiento financiero. Al inicio observamos un ligero aumento en el NOPAT. Esto ocurre porque, aunque Tesla opera de forma deficiente, todavía conserva un margen muy reducido para soportar niveles bajos de deuda financiera. Sin embargo, ese espacio es mínimo y rápidamente el NOPAT se estabiliza debido a que la empresa deja de pagar impuestos sobre la renta cuando las pérdidas comienzan a aparecer en los escenarios más exigentes. Por otro lado, el ROA se deteriora desde el primer escenario, mostrando que la operación de Tesla no tiene la fortaleza suficiente para sostener el apalancamiento financiero. Este indicador cae de inmediato, revelando debilidad estructural en la rentabilidad de sus activos. El ROE repite la misma tendencia, pero con una caída más pronunciada, conforme la deuda absorbe la limitada capacidad operativa de Tesla. La rentabilidad para los accionistas se desploma, volviéndose negativa en los escenarios más agresivos. Es importante recalcar que estamos ante una simulación deliberadamente estresada, diseñada para demostrar que el modelo Waco no se rompe, aun cuando llevamos a Tesla a condiciones extremas. Por el contrario, los resultados se mantienen coherentes con todo el ejercicio: una operación débil, un margen limitado para el apalancamiento financiero, y una rápida destrucción de valor cuando la deuda supera la capacidad real del negocio. En esta lámina presentamos los diferentes escenarios del proyecto de un año, cada uno construido a partir de los niveles de apalancamiento evaluados previamente. La primera columna mantiene siempre el mismo valor, $122.070 millones, equivalente a la inversión inicial o al valor total de los activos. Se muestra en negativo para que la función TIR de Excel interprete correctamente la salida de efectivo del periodo. 0 en la segunda columna recoge los flujos futuros, que representan el valor del activo más el NOPAT generado en cada escenario. Observamos variaciones en estos flujos porque el desempeño operativo de Tesla cambia conforme aumentan los costos financieros, el deterioro del EBIT y la eliminación del IRI-modo ISR en escenarios de pérdida. Estos flujos futuros son la base para calcular la TIR, el VAN y los demás indicadores del modelo Waco. Aquí lo importante es entender que este cuadro sintetiza cómo se comporta la riqueza generada por Tesla en un horizonte de un año bajo, distintos grados de apalancamiento financiero. Con esta lámina queda lista la estructura para pasar al cálculo final del valor económico en cada escenario. En esta última lámina presentamos el resultado final de los escenarios calculados en la tasa interna de retorno, el WACO y el valor presente neto. La TIR de cada escenario se obtuvo directamente a partir de los flujos presentados en la lámina anterior, mostrando cómo el rendimiento del proyecto cambia conforme varía el nivel de apalancamiento. El WACO, por su parte, se calculó usando la misma fórmula aplicada en todo el manuscrito NOPAT, activo dividido entre el activo total. Una operación extremadamente simple, que
Como ya demostramos a lo largo del ejercicio, ofrece una lectura clara, directa y robusta del retorno económico real, sin necesidad de procesos complejos. Finalmente, el BAN se presenta aquí únicamente como herramienta de verificación en su valor de cero, confirma la exactitud matemática de cada TIR. Esta lámina resume un punto esencial del manuscrito hueco, aún en condiciones extremas, con múltiples escenarios y operando una empresa con desempeño débil como Tesla. El hueco sigue siendo extraordinariamente fácil de calcular, consistente y completamente alineado con los resultados de la TIR. Hanse cuenta que Jack Welch, entonces CEO de General Electric, buscó alguna vez el consejo de Peter Drucker. Tenía un conglomerado enorme y varias unidades de negocio que no estaban rindiendo como debían. Welch pidió ayuda para decidir cuáles debía vender. Drucker, fiel a su estilo, respondió con una sola pregunta: si no estuvieras hoy en esas empresas, si estuvieras afuera, ¿las comprarías tal como están? La pregunta fue suficiente. Con esa sola reflexión, Welch supo cuáles negocios debían quedarse y cuáles tenían que salir de Gian. Esa misma lógica es la que corresponde aplicar aquí. Después de recorrer todos los escenarios, después de someter a Tesla a estrés financiero, de evaluar su capacidad operativa real y analizar sus retornos bajo el modelo hueco, la pregunta final es exactamente la misma: si hoy estuvieras afuera de Tesla, ¿la comprarías como empresa? ¿Como economía real? La respuesta, desde la disciplina financiera, es clara: no. Tesla no merece ser comprada como proyecto de inversión. Sus rendimientos son insuficientes y su costo de oportunidad es demasiado elevado. El caso Tesla demuestra por qué nació este libro y por qué existe el WACO, un ratio nuevo, simple, directo y poderoso para evaluar inversiones sin depender de supuestos frágiles. El WACO permite ver lo esencial: cuánta riqueza real genera un activo, y si vale la pena desplegar capital en él. Quien quiera comprar Tesla para especular, hacer posiciones largas, cortas, derivados o apuestas bursátiles, que lo haga. Esa es otra conversación. Pero este manuscrito no trata de especulación. Este manuscrito trata de valor económico real. Y bajo esa métrica Tesla no califica. 6. En comparación WACC versus hueco 6.1. Decisiones divergentes en proyectos. El contraste entre el WACC y el WACO no es un matiz académico. Conduce a decisiones distintas con el WACC. Un proyecto puede ser rechazado si su TIR no supera una tasa inflada por betas bursátiles y primas de riesgo hipotéticas. Con el WACO, la decisión se simplifica porque basta confrontar la TIR con el WACO, y ambos siempre coinciden. Ejemplo pedagógico en sí. Una empresa tiene un WACC calculado en 12% inflado por una beta bursátil, pero su hueco es 8%. La TIR coincidirá con ese 8%. Con el WACC se rechazaría el proyecto porque no llega al 12%. Pero al comparar TIR y WACO, se reconoce que el proyecto sí genera riqueza real sobre el activo. Este ejemplo muestra cómo el WACC se puede distorsionar la decisión, mientras que la convergencia TIR-WACO ofrece una señal clara y confiable. 6.2. Impacto en la valoración de empresas. En la valoración de empresas mediante flujos descontados, el WACC se usa como tasa de descuento. El problema es que una pequeña variación en el WACC se cambia radicalmente el valor calculado de la empresa. Con WACC, la valoración depende de supuestos bursátiles y puede inflarse o deprimirse por factores externos. Con hueco, la valoración se ancla en la rentabilidad mínima real de la operación, lo que da estabilidad y coherencia a los resultados. El uso del WACO evita que el valor de una empresa fluctúe arbitrariamente por cambios en betas o primas de mercado, que nada tienen que ver con su productividad real. 6.3. Perspectiva del inversionista versus perspectiva operativa. El WACC se responde a la lógica del inversionista bursátil, que se centra en riesgos de mercado y expectativas financieras. El WACO responde a la lógica de la operación empresarial, que se centra en la creación de riqueza efectiva a partir de los activos. Inversionista bursátil exige una tasa que compense el riesgo percibido en el mercado. Un operador empresarial necesita saber si sus activos están produciendo suficiente rentabilidad. El WACC puede seguir siendo un lenguaje útil para inversionistas externos, pero la toma de decisiones estratégicas debe apoyarse en la convergencia TIR-WACO, que refleja la economía real. Conclusión del capítulo. En el WACC y el WACO representan dos visiones opuestas, una anclada en el mercado bursátil, otra en la economía real. El problema no es que ambas existan, sino que el WACC se haya convertido en dogma incluso en contextos donde no aplica. El WACO, al converger siempre con la TIR, ofrece una brújula segura y pedagógica. Enseña a los estudiantes y a los empresarios
que lo que realmente importa no es una tasa bursátil volátil, sino la rentabilidad mínima que los activos generan en la práctica. 7 implicaciones teóricas y prácticas en 7.1. Replanteo del rol de la deuda en la enseñanza tradicional. La deuda suele presentarse como un factor de riesgo negativo. El discurso clásico dice, A más deuda, más riesgo. Sin embargo, esta afirmación es simplista y muchas veces errónea. El WACO permite demostrar que la deuda en sí misma no es el problema. Lo decisivo es el costo de esa deuda en la tasa de interés. Así la tasa de interés es inferior a la rentabilidad de la operación. La deuda puede potenciar la creación de valor. Si la tasa de interés supera esa rentabilidad, la deuda destruye riqueza pedagógica o mensch. Este replanteo es crucial. Los alumnos aprenden a analizar el efecto de la deuda con números, no con dogmas. 7.2 Riesgo y tasa de interés. El riesgo, en el modelo del WACC, se traslada al CAPM mediante la beta. Esto crea la ilusión de que el riesgo está ligado a la volatilidad bursátil. El WACO enseña una verdad más simple y útil. El riesgo real de una empresa está en su capacidad de cubrir los intereses con la rentabilidad. Operative risk o igual a N o poder pagar intereses. Seguridad, generar N o PAT, suficiente para cubrirlos. Y aún crear valor en esta definición de riesgo es intuitiva para los alumnos y práctica para los empresarios. Se deja atrás la abstracción bursátil para abrazar la lógica operativa. 7.3 Puente entre economía real y economía financiera. La gran contribución del WACO es que actúa como puente entre dos mundos, el mundo de la economía financiera, lleno de fórmulas y especulación bursátil, el mundo de la economía real donde lo que importa es producir, vender y generar N o PAT. Con el WACO, los indicadores financieros dejan de ser compartimentos estancos y se integran en una sola visión. El estudiante comprende cómo la rentabilidad se conecta con las decisiones de financiamiento y cómo la operación real influye en la creación de valor. Este puente es pedagógico, pero también práctico en ayuda a que los futuros profesionales piensen como gestores integrales, no solo como técnicos de fórmulas. 7.4 Integración con modelos multifactoriales modernos. El WACO no pretende reemplazar a los modelos multifactoriales modernos, como el de Fama French, al contrario, puede integrarse con ellos. Los modelos multifactoriales intentan explicar rendimientos de mercado con múltiples variables en el WACO explica la rentabilidad real de la operación en un marco simple y claro. Ambos enfoques pueden dialogar en uno mirando hacia la bolsa, el otro hacia la planta de producción. Esto abre la puerta a futuras investigaciones cómo interactúan el WACO y los factores de mercado. ¿Puede el WACO servir como input para modelos más amplios? Conclusión del capítulo. En el WACO no solo es una fórmula, sino un replanteo de categorías fundamentales en deuda, riesgo, valor y rentabilidad. Al enseñar que el problema no es la deuda, sino el interés, que el riesgo no es la volatilidad sino la capacidad de pago, y que la rentabilidad se mide en la operación, no en la bolsa. El WACO ofrece una visión más realista y pedagógica de las finanzas. 8 Futuro del WACO. 8.1 Validación empírica en sectores diversos. El siguiente paso en la consolidación del WACO es su validación empírica, sistemática, en múltiples sectores de la economía, en retail y consumo masivo. Como ya vimos con Walmart, el WACO muestra su capacidad de reflejar la rentabilidad mínima real en manufactura e industria pesada. Puede probar cómo los activos intensivos influyen en la relación N o PAT activo AN en banca y servicios financieros. Permite contrastar la rentabilidad operativa con los riesgos de crédito y tasas de interés. En agroindustria y economías emergentes, revela si los recursos invertidos están produciendo valor en entornos de alta incertidumbre. Cada sector abre un laboratorio para comprobar que el WACO no es solo teoría, sino una brújula práctica y adaptable. 8.2 Aplicaciones en sostenibilidad y ESG. El mundo financiero avanza hacia criterios de sostenibilidad, medio ambiente, sociedad y gobernanza y ESG. El WACC no ofrece una manera clara de incorporar estos factores en la rentabilidad. El WACO sí lo permite, porque se centra en el activo, y el NOPAT en sí. Una empresa reduce costos energéticos. El NOPAT mejora en sí invierte en prácticas sostenibles, puede reducir riesgos futuros y mejorar la eficiencia de los activos. Si adopta buen gobierno corporativo, la estabilidad del NOPAT se incrementa en este sentido. El WACO es un marco flexible que puede incorporar variables ESG como parte de la definición misma de rentabilidad. 8.3 Extensión a entornos de innovación y tecnología en empresas tecnológicas o startups. El valor no siempre está en activos físicos, sino en intangibles en software, propiedad intelectual, conocimiento. El WACC bursátil no sabe manejar bien estos casos, porque depende de betas de mercado
que no captan la naturaleza del negocio en el WACO. En cambio, puede redefinir el activo para incluir no solo lo tangible, sino también lo intangible capitalizado. De esa forma, la relación N o PAT activo sigue siendo válida, incluso en contextos de innovación. Esto abre un campo pedagógico valioso. Mostrar a los estudiantes cómo el mismo principio puede aplicarse en fábricas tradicionales y en startups digitales, cambiando solo la definición del activo. 8.4 WACO como estándar pedagógico global. Meta última del WACO no es desplazar por completo al WAC, sino complementar y superar su rol pedagógico en un futuro cercano. Los manuales de finanzas podrían presentar WACC que es visión bursátil, útil para inversionistas financieros, a WACO que es visión real, útil para enseñar, aprender y decidir en la economía real. Esto permitiría que generaciones de estudiantes entiendan la rentabilidad de forma integrada desde el inicio. El WACO como estándar pedagógico global sería una revolución silenciosa a menos fórmulas incomprendidas, más comprensión real de cómo se crea y se mide la riqueza. Conclusión del capítulo. El futuro del WACO está en su validación empírica, en su integración con criterios de sostenibilidad, en su capacidad de adaptarse a entornos de innovación y, sobre todo, en su fuerza pedagógica. Puede convertirse en el nuevo estándar de enseñanza, cambiando la manera en que el mundo aprende y aplica las finanzas.